Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a nuestra sección de Entre Amigas de nuestro blog femenino Conexión Mujeres Más. Mi nombre es Miriam García y junto con mi esposo estamos sirviendo en un hermoso ministerio que se llama Palabra de Vida México. Y bueno, para mí el día de hoy es un privilegio poder compartir con ustedes lo que es la Palabra de Dios, poder aprender juntas y entre amigas lo que el Señor quiere para nosotras. Así que el tema que tenemos hoy se llama reflejar a Dios en mis dificultades. ¿Quién no ha tenido dificultades? Todos hemos tenido dificultades. Algunas dificultades son pequeñas y otras más grandes. Pero ¿sabes? Quiero que empecemos entendiendo la definición de dificultad. Dificultad viene del latín dificultas. Esto quiere decir que significa problema breve o algún aprieto, pero también es un inconveniente o son barreras que hay que superar para conseguir un determinado objetivo. Qué interesante, ¿verdad? Y ¿sabes? Te voy a dar algunos ejemplos más acerca de lo que es en la dificultad. Pueden ser, por ejemplo, en la educación. Nos encontramos con barreras de aprendizaje. ¿Sabes? En los alumnos existen muchas barreras de aprendizaje. Pueden ser, por ejemplo, que el niño a lo mejor antes de ir a la escuela no tomó su desayuno o no comió. También una barrera de aprendizaje puede ser que tiene problemas en casa y eso dificulta que pueda tener una educación o un aprendizaje efectivo. También otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando vamos a una cena de Navidad y de repente nos encontramos con mucho tráfico. Esa es una dificultad. Y en el Evangelio, ¿sabes? Hay personas que tienen dificultades para poder llegar a su iglesia. Por ejemplo, yo en internet veía que hay jóvenes que tienen que navegar y caminar entre las aguas para poder llegar a un club bíblico. Qué impresionante, ¿verdad? Y ¿sabes? Yo también he tenido muchas dificultades. En los últimos 2 años me encontré con dificultades y estas dificultades me sirvieron para poder ver lo que había en mi corazón y aprender, y Dios lo utilizó para que Él fuera glorificado. Pero hoy quiero hablarte de otro personaje muy importante en la Biblia y que mostró a Dios en medio de las dificultades. Este personaje es Pablo. ¿Tú conoces a Pablo? ¿Sabes quién fue? Sabemos que él fue un perseguidor de los cristianos. Pero después de que él se convirtió a Cristo y creyó en Cristo, él pasó por muchas dificultades. Él tuvo que naufragar y eso viene en el capítulo de Hechos 27. Así que, ¿qué te parece si me acompañas? Yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Y ¿sabes? Pablo estaba siendo prisionero junto con otras personas. Y él estaba a punto de naufragar, sí, en un barco, hacia Roma. Pero nos dice la palabra de Dios, te voy a dar un panorama, que él y junto con los otros prisioneros zarparon hacia Italia. Y ¿sabes? En ese viaje se tenía previsto hacer muchas paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Pero Dios mostró misericordia en ese viaje. ¿Sabes por qué? Porque había un propósito en ese viaje y en la vida de Pablo y en todas las personas que viajaban junto con él. Ellos viajaron por Chipre, navegaron a mar abierto. Y ¿sabes? Algo que me sorprende ver en Hechos 27 es que pasaron 2 semanas. Y imagínate las tempestades que pasaron. Tenían quizás náuseas, mareos a causa de las olas, frío, incertidumbre, porque el barco comenzó a tener dificultades a causa de la tempestad, a causa de las lluvias. Creo que no era una dificultad tan sencilla que digamos. Sin embargo, Pablo mostró a Dios en medio de esa gran tormenta.
Y me gustaría decirte cómo lo hizo. Podemos aprender de Pablo de una gran manera. Y bueno, me gustaría que me acompañaras al versículo 10. ¿Sabes? En el versículo 10 podemos encontrar que Pablo tenía entendimiento, tenía sabiduría y él sabía que no era bueno poder naufragar en ese tiempo o en ese momento. Sin embargo, ¿qué crees? No podían creerle a Pablo lo que él le estaba diciendo. Así que Pablo les advirtió y les dijo: señores, creo que tendremos problemas si seguimos avanzando. Sin embargo, las personas decidieron avanzar. Después, en el versículo 15, al verse todas las personas inmersas en esa gran tempestad, aquí nos dice que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Sabes? Aquí ya había una dificultad, no solamente física, sino que ya el ánimo de las personas comenzaban a decaer. Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. En el versículo 17 nos podemos encontrar lo siguiente, que hubo también miedo. ¿Tú alguna vez has tenido miedo? Yo he tenido miedo. Y, ¿sabes? El miedo te paraliza. El miedo no te permite seguir adelante. Sin embargo, imagínate, quiero tan solamente que te imagines que a pesar de la gran tempestad, estaba Dios ahí presente. Y es por eso que Pablo, en el versículo 21, les dice: bueno, me hubieran podido haber escuchado para que no hubiéramos pasado esta tempestad juntos. Sin embargo, en el versículo 22 les dijo: pero anímense. ¿Sabes? Pablo era un gran líder. No solamente podía ver las dificultades y podía, a lo mejor pudo haberlas prevenido, pero nadie le hizo caso, como lo habíamos visto. Pero en el versículo 22 dijo: pero anímense. ¿Cómo es tu ánimo ante las dificultades? ¿Te desesperas? ¿Tus emociones son las que sobresalen y las que te guían? ¿Sabes? Aquí en este tiempo tenemos que ser muy cuidadosas. Tenemos que tener ánimo. Dicen la palabra de Dios que nuestro corazón debe de tomar aliento. Eso quiere decir que debemos de respirar y seguir adelante, aun aunque las dificultades sean tan difíciles. Pero también Pablo tenía otra característica. En el versículo 23 podemos ver que él tenía una estrecha relación con Dios. En las dificultades tú tienes una estrecha relación con Dios, o antes de que pasen las dificultades, ¿sabes? Solamente nos acercamos a Dios cuando realmente vemos que la ola nos está ahogando, ¿no? Y creo que en esto nos enseña que debemos de confiar plenamente en Dios. A mí me gustaría también compartirte algo que pude encontrar de Miguel Núñez. Miguel Núñez nos dice en una de sus prédicas que la confianza en Dios no es verdadera hasta que no es probada y puesta en despliegue en medio del peligro. La confianza en Dios, cuando no hay tormenta, es lógica y por lo tanto no es fe, pero la fe está encima de las circunstancias. ¿Sabes? Yo quiero animarte, amiga, que puedas estar confiada en Dios. Las dificultades tarde o temprano van a pasar, no van a durar para siempre. Las dificultades solamente son barreras, son circunstancias momentáneas, pero no van a durar para siempre. Es asombroso y es hermoso ver cómo es que Dios está presente. Y sabes, creo que hoy en día necesitamos acercarnos más a Dios. El final de la historia en Hechos 27 nos dice que Pablo tenía su fe puesta en Cristo y su plena confianza en Dios. Porque a través de su relación tan estrecha, él podía escuchar la voz de Dios.
Así que al final de esta historia, todo termina en un perfecto milagro, en donde Pablo y los prisioneros son salvos. No se ahogaron y pudieron llegar hasta la costa, hacia su destino que Dios tenía preparado. Sabes, todo esto tiene un propósito y está dentro de la voluntad de Dios. Algo que también me gustó mucho al poder estudiar este capítulo y que me gustaría concluir con ello, te voy a leer lo siguiente. ¿Sabes? Aquí estamos hablando de algo tan especial que es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es el gobierno de Dios que reina con sabiduría y amor y que cuida y dirige a todas las cosas, pero también a todos sus hijos con un propósito en específico. ¿Sabes? No tenemos que dudar de Dios. Él está presente. Así que, querida amiga, podemos reflejar a Dios en medio de las dificultades, tal y como lo hizo Pablo, tal como quizás lo está haciendo una persona querida en tu hogar, o tal y como lo estás haciendo ahora. Yo te invito a que sigas adelante, que perseveres y que no te rindas. Simplemente trata siempre de tener las características que tuvo Pablo, pero también recuerda que Dios nos ha equipado para poder superar las pruebas o las dificultades que hay en nuestra vida. Así que Dios te bendiga. Espero que este tiempo haya sido de bendición y de mucho ánimo a tu vida. Y gracias por haberme escuchado. Hasta luego.